Y más o menos una empresa, ¿cuánto puede pagar por un directivo? Totalmente. Yo creo que esos 6 meses en China me hicieron más fuerte mentalmente, me dieron también una visión mucho más emprendedora. Entendí bien que había un impuesto para el sol. Si tienes entre 20 y 25 años, equivócate, toma riesgos, sale de tu zona de confort, porque todas esas experiencias van a repercutir de manera positiva en tu carrera personal y profesional. ¿Cuánto tiempo nos falta para dejar atrás el petróleo? México tiene esa oportunidad histórica de convertirse en uno de los países más importantes a nivel mundial. ¿Qué edad llegaste a México y empezaste con tu emprendimiento? Me hicieron varias ofertas, la verdad que bastante buenas para lo que era ese momento, pero fíjate que yo siempre he creído mucho en mi intuición y decía, creo que no es el momento de volver todavía a España. ¿Es que España podría vivir solamente de energías renovables? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Elemental Project. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Muy bien, muy feliz. Hoy tenemos un invitado muy especial. De Así hecho, es. ha venido. Bueno, es el primer español que viene aquí al podcast. Y bueno, es un invitado muy especial, un amigo mío. Y bueno, vamos a ver cómo nos cuenta hoy de su negocio, de su experiencia. Vamos a hablar un poquito de México, de España y de, bueno, de mil cosas. Va a Así estar que, muy buena esta entrevista, Alex, la verdad. Y tenlo por seguro. este Que podcast sí. está buenísimo. Y bueno, les vamos a contar un poquito de nuestro invitado del día de hoy. Les cuento. De origen español, como comenta Alex, él es empresario del headhunting y sector de las energías renovables con más de 10 años de experiencia en Europa y Latinoamérica. Es fundador de Worldwide Recruitment Energy, empresa líder en la búsqueda de directivos en el sector de las energías renovables. Desde la fundación de la empresa en México en el 2017, se ha expandido internacionalmente a España, Italia, Francia, Brasil y el resto de Latinoamérica. Ha ayudado a más de 100 empresas en la búsqueda de sus directores y ejecutivos de primer nivel. También es speaker habitual en los eventos más relevantes del sector en España, México y Latinoamérica. El día de hoy, Alex, aquí con nosotros en Elemental Project, Héctor Latorre. ¡Bravo! ¿Qué ¿Cómo tal, estás, tío? Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos, la verdad es que un placer. La verdad es que me siento como en casa. Desde que he llegado no me puedo quejar de nada, de un tequilita, un agua aquí. Sí, normalmente nunca ponemos tequila porque digo, a ver si vamos a acabar aquí bien pedos y la vamos a salir en el Claro. podcast. Pero dijimos, bueno, hoy es viernes, hoy tocaba un tequilita. Sí, claro, estamos grabando en viernes, así que, bueno, salud. Igual toda la audiencia que nos está acompañando, también los invitamos. Bueno, Salud, pero solamente salud uno, a que toda- si no... Sí, chiquito, uno chiquito. Muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha y bueno, igual que se sirvan un café, un tequila, lo que quieran tomar con nosotros. Y Héctor, pues bienvenido. En México llevas algún tiempo, pero ¿cómo estás? Primero, para empezar, ¿cómo estás? Y sobre todo también quiero que me cuentes un poquito de tu apellido, que es Latorre. Bienvenido. Fíjate que esa pregunta no me la esperaba, la del apellido. Enhorabuena por la pregunta de edad porque nunca me la han hecho. Ah, bueno, pues bienvenido. Pues, A ver, como bien sabes, en España tenemos diferentes tipos etimológicos de nuestros apellidos. Desde la parte romana, sobre todo desde la parte romana, Sí. lusitana, también de la parte árabe. Entonces, la torre lo investigué y viene más de la parte italiana, de la parte romana. España también estuvo conquistada como México por esa parte. Bueno, en ese sentido, conquista realmente fue la parte romana española. Entonces, lo que yo he investigado es que es un apellido que viene del sur de Italia. De hecho, cuando fui, recuerdo, a Palermo, a Sicilia, veía supermercados La Torre. De hecho, mi hermana vivió mucho tiempo en Italia y mi hermana siempre la han confundido con italiana. Entonces, la verdad que es muy interesante. Yo os recomiendo a todos que investiguéis de dónde viene vuestro apellido, porque la verdad que os da una imagen, sobre todo os puede dar una muestra de dónde venís también, de dónde han sido vuestros antepasados. Conozco amigos que realmente también se han hecho estudios genéticos para saber su etimología, ¿no? Y al final, y yo creo que realmente en un país como México, un país como España, estamos muy mezclados. Eso es porque hay mucha unión desde hace muchísimos años. claro, Pero- hay historia. Pero realmente es un apellido que existe, ¿no? O sea, antiguamente como había muchísimas guerras, pues había apellidos que se inventaban, ¿no? Por ejemplo, el apellido Soldado. O sea, cuando no sabía esta persona cómo se apellidaba, Quique o Juan, ¿qué es? Es Soldado. Ah, pues mira, Juan Soldado. Y al final pues se quedó en las generaciones ese tipo de apellido. Y hay muchos que al final fueron surgiendo. No sé si La Torre también surgió de esa forma, porque al final La Torre, bueno,
No sé A ver, si... yo lo he adaptado a los nuevos tiempos en Instagram, soy Héctor La Tower. Entonces, De hecho, Sí. Hace rato aparecieron aquí abajo tus redes y es real, o sea. entonces yo lo he adaptado a los nuevos tiempos, pero realmente de esa parte, imagino porque habría una torre. Realmente aquí en México me preguntan mucho si es junto o separado. Lo mismo me ocurre en España, ¿no? Pero bueno, yo le he querido un poquito darle un poquito más de marketing. Claro, y ha pasado, por ejemplo, en la historia de México, rapidísimo, es dato cultural, que los Carranza de repente se apellidaban algunas familias como Carranza, porque como estaban aliados en ese movimiento, quienes tenían ese apellido podían librar la batalla, o sea, tenían protección de cierta forma. Entonces, de repente hay ciertas historias que coinciden con los No, oye, apellidos. me encanta la pregunta porque me encanta la historia. Claro. Me encanta la historia y conocer también la historia de España, de México, del mundo en general. Y oye, enhorabuena por el inicio de la pregunta, ¿eh? Excelente, pues empezamos bien. No me la esperaba. pues mira, para la gente que no te conocen, que bueno, yo te conozco ya de muchos años, de hecho luego vamos a contar Esa era alguna la anécdota de cómo nos conocimos. Claro, era la segunda pregunta. Pero es que, a ver, bueno, nos conocimos en el año 2018. Guau. Fue un poco. Nos conocimos en Acapulco. Fue un viaje de Semana Santa. Qué jóvenes éramos, ¿sabes? Fue hace ya 4, 6 años. No hay que quemarnos. Pero es que ese viaje ha sido de los viajes más locos que yo me he pegado en mi vida. O sea, tengo la anécdota de ese día. De hecho, con un amigo, era un viaje normal y corriente, entonces íbamos como 5 o 6 personas. Al final rentamos una casa, acabamos como 20 y pico personas en la casa. Okay. La casa de Airbnb, bueno, y fue un desastre, se rompieron tuberías, no se incendió, no, pero sí se inundó la casa. Oye, pero fue un caos. había alberca en la casa. Había alberca. Era, pues maravilloso. Pero fue increíble toda la experiencia que tuvimos ahí. Luego había un montón de fiestas. Nos conocimos, de hecho, en la playa por unas amigas que había ahí, que al final... Vengo también Oye, con Alex. los españoles igual, y al final fue... Héctor, no me va a dejar mentir, Alex, que siempre las anécdotas es que nos hemos conocido por amigas en común. O sea, de hecho, Alex y yo también nos conocimos así porque llegamos a una mesa y Bueno, con varias amigas en común. Por las amigas en común, ¿no? Claro. Oye, pues Las amigas que conectan. salud y por nuestra historia y nuestra amistad, que creo que es similar, el de la forma en que se conocieron, ¿no? Oye, pero ¿se conocieron en la playa o planearon el viaje? O sea, es decir, ¿fuiste con él? En ¿Se Acapulco conocieron? en la playa, él iba con su amigo, yo iba con mis amigos, yo iba, bueno, con amigos ahora mismo que somos amigos en común nuestros, y bueno, ese viaje, de hecho, nos encontramos varias veces. Fuimos a una discoteca que me acuerdo que estamos tranquilamente en la discoteca con, no sé qué, con las mesas, nuestro Sí. alcohol y tal, y me acuerdo que de repente nos pusieron unos garrafones llenos de agua y nadie entendía el qué pasaba, pero eso Sí. fue en todas las mesas. Y de repente empezaron a dar una pistola de agua, pero pistola de estas que hacía así, ¡fum! Y ya. Sí. Y wow, me acuerdo que de repente agarró un tío el micrófono y dijo, 3, 2, 1, ya. ¡Fua! Y todo el mundo empezamos a tirarnos agua. Era pintura, o sea, agua de pintura. Y Ok. toda la ropa, bueno, a la chingada. ¿Cuál ropa blanca Pero ni buena que nada? experiencia. Quedó de colores. Sin camiseta. Claro, total. Exacto. Oye, y a ver, bueno, hablando justamente de quién es Héctor Latorre, pues quiero que nos cuentes en tus propias palabras o que te describas quién eres, quién es Héctor Latorre desde tu perspectiva, de tu propia voz. Mira, Isaac, te pongo en contexto. Primeramente, soy un chico de un pueblecito de España, de Ok. la provincia de Soria, llamado Almazán. Sí. Un chico, diría, un chico soñador, que antes, cuando no existía el internet, yo tenía un atlas en mi casa y me ponía el mapa del mundo y decía, cuando tenía como 14, 15, 16 años, decía, ¿qué quieres hacer de mayor? Yo quiero conocer el mundo, ¿no? Y siempre me llamaba muchísimo la atención Latinoamérica, ¿no? Decía, ¿por qué realmente no se estudia tanto sobre América Latina en el instituto, en el colegio, ¿no? Esa riqueza, esa historia cultural que tenemos? Y siempre le decía a mis amigos, yo quiero viajar, yo quiero conocer, no sé, siempre hay una cultura, por ejemplo, a veces incluso en los ambientes pequeños en España, en los pueblos pequeños, de buscar la estabilidad, hacerte funcionario, quedarte a vivir en el mismo lugar, pero yo tenía otros sueños de viajar, de conocer, y cuando terminé mis estudios, era plena crisis del 2011 en España, crisis financiera, y un poco tomé una decisión contraria a la que tomó la mayoría, que la mayoría estaba, voy a seguir estudiando, voy a seguir formándome hasta que pase la crisis. Yo tomé una decisión totalmente radical que me dije, me voy a ir a un país el más difícil que pueda haber donde poder buscarme la vida. Y en ese momento identifiqué 2 países, la India y China. Y conseguí unas prácticas profesionales. Mi primer empleo fue realmente unas prácticas profesionales en temas relacionados con desarrollo de negocio en una empresa de joyería
de distribución de joyería en un pueblecito de China. Entonces, recuerdo que eso era enero del 2013. Yo era un chaval de 23 años con una maleta de estas antiguas. ¿Sabes? De las que te dio tu papá. De esas que llegabas ahí, llegando a China, a un lugar que no conocía nada, ni el idioma ni nada, y de repente esperándome un chino diciéndome, ¿esto es la torre? Digo, sí. No hablaba apenas inglés y estuve durante 6 meses en un pueblecito de China, en el ambiente más alejado que te puedas imaginar de tu zona de confort, en el que creo que esos 6 meses marcaron todo el resto de mi vida y lo que ha sido mi trayectoria, ¿no? Porque ahí tuve que aprender a conocerme a mí mismo, tuve que aprender a enfrentarme a retos que nunca me había enfrentado. Más allá sobre todo el idioma, me di cuenta que la comunicación, hagas lo que hagas, es súper importante en cualquier trabajo. Puedes ser el mejor haciendo algo, pero si no lo comunicas, no lo transmites, realmente nadie lo va a saber, ¿no? Entonces, esos 6 meses ahí, en ese pueblecito de China, en el que apenas podía comunicarme, me dieron herramientas, sobre todo de skills interpersonales, de desarrollo de negocio, que me han ayudado en el resto de mi vida. ¿Podríamos decir que es un momento que cambió tu destino completamente? O sea, el estar en esa cultura y en ese país. Totalmente. Yo creo que esos 6 meses en China me hicieron más fuerte mentalmente, me dieron también una visión mucho más emprendedora. Yo realmente también, pues yo vengo de un ambiente, pues al final de un ambiente de un pueblo, donde tampoco hay tanto ambiente emprendedor, y me vi en un ambiente en el que decía, perdón la expresión, pinches chinos, abren empresas todos los días. ¿Cómo lo hacen? Además, en China, cuando abren una empresa, lo celebran con el dragón, ¿no? Entonces ponen unos fuegos artificiales y yo decía, siempre veía fuegos artificiales a todas horas. Decía, ¿no? Estos cabrones se lo montan bien, ¿eh? No, les va bien. Y decía, tienen un ambiente emprendedor de crear negocio, de crear emprendimiento, ¿no? Entonces dije, me cambió sobre todo mi chip emprendedor de decir, si los chinos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio de chip en mi mente. En un momento de mi vida voy a ser capaz de lograr lo que quiera, porque me voy a ir a ambientes donde me voy a sentir mucho más cercano idiomáticamente, culturalmente, lingüísticamente. Entonces fue ese mindset el que me dio otra visión de la vida y de los negocios. Creo que efectivamente cuando empiezas a viajar, empiezas a abrir la mente y te cambias todo por completo. Yo cuando llegué a México también como que dije, hostia, o sea, te empecé a conocer a gente, a un montón de empresarios, a gente que ganaba muchísimo dinero, cosas que en España nunca había conocido. La gente, como decía, están acostumbrados a ser funcionarios, a trabajar para gobierno, a ganarse 1.500 euros, máximo 2.000 euros o 2.000 y pico, y ya, de ahí no salen, ¿sabes? Y de la rutina, digamos, la rutina, ¿no? eso Sí, es. la rutina y su trabajito, ya como tu madre, tu padre, ten en cuenta que también ellos vivieron guerra, vivieron situaciones muy complicadas, entonces la seguridad, los padres lo valoran muchísimo, entonces quieren transmitírselo eso a los hijos, pero Sí. claro, ya no es la misma época que antes, entonces pues Claro. ya las mentalidades cambian, ¿no? No, totalmente. Y yo también lo que vi, dije, yo creo que en esa etapa que uno está entre los 20 y 25 años, creo que es el momento en el que toma las decisiones más importantes de su vida. Sí. Si tú en esa etapa te quedas estable, si no tomas riesgos, si no tomas decisiones, eso va a influir para el resto de tu vida. Porque lamentablemente las carreras profesionales son como las carreras de los futbolistas. Tenemos un momento en el que tenemos que ser el que marquemos goles, ¿no? Los futbolistas marcan goles entre los 20, el 25, 27, máximo hasta los 30 años. Nosotros realmente lo que marca tu carrera profesional es entre los 25 y los 35. Si realmente no tomas decisiones, no tomas riesgos en esa etapa, porque hay un punto muy importante que es la energía y la salud. Yo viví un episodio de vértigo hace un año relacionado muy con este estrés, el viajar, pues cuando uno tiene una empresa tiene muchas preocupaciones y pensé, digo, menos mal que tomé esa decisión cuando soy joven de emprender, porque uno cuando tiene ya más de 40 ya está pensando también en otras cosas, valora otras cosas. Entonces creo que sobre todo, y esto es un mensaje para los jóvenes, que entre 20 y 25 años no tengan miedo de equivocarse, que se vayan a otro país, que se vean en situaciones totalmente fuera de su zona de confort, de aprender otro idioma, que se pasa mal, que se comparte habitación, que uno trabaja de camarero, que trabaja limpiando lo que haga falta, ¿no? En ese sentido, esa etapa entre los 20 y los 25 años creo que marca tu devenir personal y profesional. Claro, y es un tema que estábamos tocando en episodios anteriores, que hay etapas de la vida, pero como bien dices, creo que todavía una etapa joven, a una etapa temprana, tienes chance o tienes error de cometer equivocaciones y aprender de ellas. Creo que más adelante llega la madurez y ya no puedes hacer lo mismo, ¿no? O sea, tienes como un poder
más específico en la toma de decisiones. Pero como bien dices, a los 25 años puedes todavía tener chance de recuperarte si te caes, ¿no? Equivócate. Sí. Equivócate, pero no te quedes con la duda de haber tomado o no esa decisión. De que estoy pensando de que quiero estudiar una maestría fuera. Pues me lo estoy pensando, pero me he hecho una novia, me he hecho un novio y me quedo ya en mi pueblo, me quedo en mi país, me quedo en mi ciudad. Inténtalo en ese momento. Luego ya habrá, si esa persona te quiere, te vas a volver a encontrar con ella. Pero los 20 y los 25 años tenemos que ser egoístas porque eso va a marcar nuestro devenir profesional y personal. Además de que la opción de volver a casa siempre la tienes ahí, siempre. Sí. Oye, antes de llegar a México, ¿qué hacías en España? Pues mira, como te comentaba, mi trayectoria empezó a ser internacional a partir de esta decisión que tomé, ¿no? Al terminar mi carrera, tomé la decisión de vincular mi vida y mi carrera profesional a la parte internacional. Después de China, regresé a España. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí identifiqué que el hecho de tener esa experiencia internacional subió el valor de mi perfil. Mi perfil, al terminar la carrera, estaba en competencia igual que la mayoría de mis compañeros, pero el hecho de esos 6 meses en China le dieron otro valor profesional a mi perfil, ¿no? Entonces, al volver a España era crisis, pero me encontré con varias oportunidades laborales, sobre todo relacionadas con desarrollo de negocio a nivel internacional, y me hicieron varias ofertas, la verdad que bastante buenas para lo que era ese momento, pero fíjate que yo siempre he creído mucho en mi intuición y decía, creo que no es el momento de volver todavía a España. Entonces, en ese momento comencé a aplicar a posiciones relacionadas con temas de recruitment en UK, en Reino Unido, ¿no? Porque vi que era un sector que me interesaba mucho, ¿no? La parte del reclutamiento internacional, la parte del headhunting, y como que mi perfil empecé a ver que era súper valorado por el hecho de hablar más de un idioma, español, inglés, y por la experiencia internacional en China, ¿no? Y empecé a recibir varias llamadas de varios headhunters de Escocia, también de Inglaterra, ofreciéndome pues, una oportunidad para trabajar en el mercado de recruitment en diferentes industrias, ¿no? Pues me llamaban desde infraestructuras, servicios financieros, también de la parte de energías renovables. Y fíjate, iban a comenzar el 1 de septiembre, había aceptado una oferta, esto no lo hagáis candidatos, aceptar una oferta y rechazarla el día que os vais a incorporar. Pero esa decisión marcó mi vida, porque esa misma semana había recibido una propuesta de una empresa de recruitment especializada en energías renovables con base en Escocia, en Glasgow, y ese mismo fin de semana tomé la decisión de irme a Glasgow, de irme a Escocia y rechazar la oportunidad de tener ese empleo estable en Madrid en ese momento. Y esa decisión que tomé en el 2014 ha marcado toda mi carrera profesional. Entonces la vida son decisiones que uno toma a veces en una semana. Sí. Esa decisión que uno toma en una semana, ahora estamos hablando 10 años después, esa decisión quizás es la decisión que más impacto ha tenido en mi vida. Y a partir de ahí, pues ya mi carrera profesional se vinculó al sector de headhunting, especial en energías renovables. Comencé en esta empresa en Glasgow, ¿no? Yo había vivido ya un año anterior, hice como una especie de Erasmus en una ciudad llamada Dundee, en Escocia. Ya conocía un poco la cultura y aquí en Glasgow pues comencé una nueva vida, ¿no? Y realmente me gustó. Me gustó porque también me ayudó mucho lo que se dice a curtirme profesionalmente, ¿no? Yo no había estado en un ambiente tan especializado, en un ambiente tan demandante, ¿no? Y me dijeron, bueno, sí, muy bien, bueno, tienes 3 meses, te damos un ordenador, pues te buscas la vía, te pones a llamar a gente y empiezas a vender nuestros servicios profesionales. Y me di cuenta, ahí fue un momento en el que también fue muy importante en mi vida, en el nivel de capacidad de trabajo, de sacrificio, en el que yo en ese momento no tenía ni idea del sector de energías renovables, no tenía ni idea del sector reclutamiento. Me puse a trabajar, a escuchar, a aprender y conseguir el primer reto, que era llegar a estos 3 meses con este objetivo de facturación. A partir de ahí ellos me decían, oye, pues es que queremos expandirnos hacia países que hablan español, porque los ingleses tienen el concepto de todo Latinoamérica, América Latina es lo mismo, España es lo mismo, no saben tampoco diferenciar la parte cultural. Entonces me dijeron, bueno, ponte a desarrollar negocio en cualquier país que hable español. En ese momento las energías renovables en España estaban complicadas, en torno a 2014-2015, por un impuesto al sol que hubo en ese momento. Me acuerdo bien. Sí, ahí fue un tema que el sector de energías renovables, en ese sector podemos decir que España somos líderes porque es donde se iniciaron la energía solar, pero luego un parón regulatorio que afectó muchísimo al sector, ¿no? Entonces en ese año 2015, donde identifiqué que había más oportunidades, era en Chile y en México, ¿no? Es particularmente en México porque a raíz de la reforma energética pues iba realmente a iniciar el maravilloso sector de las energías renovables. Iba a empezar desde cero a raíz de la reforma energética que se aprobó en ese sexenio. Entendí bien que había un impuesto para el sol.
Sí, por tener plantas solares Ok. había un impuesto. Que Ok. Claro, o sea, tú tienes tus plantas solares, Claro. se supone que si tú tienes plantas, pues vas a pagar menos de energía, ¿no? Sí. Pero ahora el gobierno, por tener plantas solares, para tener tus paneles solares, tienes que pagar un impuesto extra. O sea, dice, bueno, o sea, lo que me ahorro Wow. tengo que pagarlo por fuera. O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, cosa de decir, o sea, ¿qué gobierno se le va la Que- olla? O... Claro que por ahí dicen que el sol sale para todos, pero creo que en ese momento no aplicaba porque tenías No, que... ahí realmente fue porque veníamos de un modelo en el que era un modelo subvencionado por la energía solar. Cuando se comenzó era un modelo subvencionado porque era un modelo nuevo y los gobiernos dijeron vamos a subvencionar el sector. Sí. Pero ahí hubo un punto de crisis del sector en el momento, y en esa crisis del sector lo que se decidió fue poner ese impuesto, ¿no? Totalmente, que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero fue un poco derivado de pasar de un modelo totalmente, digamos, de inversión a un modelo totalmente radical de parar la inversión. Claro, es que lo que pasó Claro. que luego, bueno, en España es muy famoso las puertas giratorias y al final las empresas de energía, pues los políticos luego acaban ahí, ¿no? Exacto. Entonces Ok. empezaban luego a facturar menos las empresas de energía y dijeron, oye, este dinero hay que compensarlo, ¿qué podemos hacer? Y empezaron a cobrar ese impuesto para recaudar más dinero, ¿no? Claro, oye, es decir, ves que hay oportunidades en Chile, en México. ¿Cuáles son las diferencias que puedes encontrar principalmente en este tipo de empresas que se dedican a generar energía renovable o a poder generar electricidad o algún tipo de recurso energético a través de las fuentes renovables? O sea, ¿cuál es la diferencia que ves entre España y estos países de Latinoamérica? A ver, realmente es un sector muy vinculado a la parte política y regulatoria. Hay diferentes Ok. players dentro del sector. Están las grandes eléctricas, las grandes utilities, que además de tener la generación, también tienen la distribución, que son las líneas de transmisión de las redes. Entonces, tú cuando tienes la distribución y la generación tienes todo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha generado, y también está vinculado con la generación, un gran número de empresas que se llaman generadoras de energía, IPPs, que son empresas que desarrollan, construyan y operan los parques fotovoltaicos o renovables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es un sector que realmente ha estado muy alineado en los diferentes países en lo que son los modelos de negocio, pero todo está muy vinculado al sector financiero. Es un sector, el sector renovable es un sector muy vinculado al sector financiero, porque los grandes fondos al final destinan cierta partida de dinero para la inversión en el sector de energías limpias. Ok. Oye, y cuando llegaste a México, estuviste trabajando un tiempo en la empresa esta, ¿no? Aquí para energías renovables. Y luego yo sé que te fuiste de la empresa, ¿no? Decidiste emprender, ¿no? ¿En qué momento decidiste, es mi momento, voy a emprender? Fíjate que fue un tema que yo sentí el primer día que llegué a México. Dije, yo he venido a México para crear mi empresa. Wow. Yo el primer día que... Yo creo a México he estado vinculado, yo creo que toda la vida, porque tenía dos amigos en la universidad, apellidados Carranza, de hecho les mando un saludo. La primera vez que vine a México fue por ellos a Oaxaca, ¿no? Y me acuerdo que me encantó, ¿no? Y siempre he tenido mucha vinculación con México. Y en el momento que llegué a México, en el 2016, dije, mira, yo vengo a México porque creo en mi proyecto personal, creo en el proyecto de emprendimiento y me di cuenta que era ese momento, ¿no? Era un momento nuevo de apertura del sector en el que realmente nadie sabía más que nadie, ¿no? Entonces yo al final me rodeé de gente que sabía más que yo también, porque venía de tener experiencia en otros mercados, sobre todo en España, que en ese momento vino a México, en esa etapa del 2015-2016, y al final mi negocio, yo no vendo vino, no vendo jamón, yo lo que vendo es confianza y yo lo que vendo son servicios profesionales, ¿no? Entonces el valor de mi negocio está en las personas. En un primer momento era mi marca personal, ahora es mi marca empresarial, pero lo que más valoro son las personas dentro de mi equipo, porque si no hay personas no se pueden ejecutar los servicios que nos demandan nuestros clientes, ¿no? Entonces Claro. yo vi que era el momento, que era el lugar y sobre todo que tenía la energía. La energía es lo más importante. Tenía la energía, es decir, no tengo riesgos, no tengo familia, no tengo hijos, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces yo creo que son los momentos en la vida en los que hay que emprender, en los que uno dice, ¿qué pasa si no? Cuando os contaba que irte fuera, si no sale bien, no pasa nada. Es decir, pero todos no podemos llegar a los 40, 45 años con esa sensación de no haberlo intentado, ¿no? Entonces fue un cúmulo de cosas, pero sobre todo esa energía de decir, vamos a por ello. Y fue lo que me motivó en el día a día. Yo comencé en un Starbucks, ahí en el Starbucks de Nuevo León, ahí en la Condesa, que de hecho cuando pasa por la vez me da mucho cariño, porque incluso ahí llegué a ser cliente del mes, un mes, ahí tenían mi foto ahí de cliente del mes, porque me pasaba ahí de 8 a 8. Ok. O sea, eras
siempre estabas ahí trabajando en Siempre este estaba lugar. trabajando. ¿A qué edad empezaste con este emprendimiento? Es decir, ¿a qué edad llegaste a México y empezaste con tu emprendimiento? Pues mira, con 27, 28 años. Ya, Guau, ya ok. hace cerca de 6 años, cerca de 6, 7 años. ¿Y crees que es la edad ideal? Yo creo que cercano a los 30 es la edad Ok. ideal para emprender. Es decir, porque ya tienes una experiencia previa en el mundo corporativo y tienes la energía. Es decir, yo no recomiendo a nadie emprender nada más terminar sus estudios. Esto es una opinión personal, pero creo que puedes saber mucho, puedes tener la mejor idea del mundo, pero también necesitas pasar por el mundo corporativo, necesitas también conocer a gente que sabe más que tú, conocer a gente que tiene más experiencia que tú, rodearte de gente que te aporta, ¿no? Gente de valor, ¿no? Creo que es súper importante a la hora de emprender también que tu círculo de amistad, que tu círculo profesional sea gente que sabe más que tú y que te aporta, gente más mayor. A mí siempre me ha gustado reunirme de gente que tengo buenos amigos de 40, 45, 50 años y me encanta hablar con ellos porque siempre me ha gustado mucho que me cuenten sus anécdotas, experiencias, cosas buenas, cosas malas. Entonces recomiendo a la gente que antes de emprender tenga un tiempo pasando por una etapa corporativa. Una etapa Godín, todos hay que pasar por esa etapa Sí, Godín antes de... Es importante que al final veas, o sea, todo el tema de emprender, tío, tienes que conocer todas las áreas de una empresa. Claro. Tienes que ver, vale, cómo funciona la contabilidad, cómo Sí. funciona la parte de venta. O sea, la empresa cómo genera dinero, la parte de venta. Vale, es muy fácil vender, tú puedes salir y vender cosas. Sí. Pero hasta que tú no te pones a prueba, no lo practicas para una empresa, tienes las reuniones, ves cómo hablan los directivos, cómo son ese tipo de reuniones, no empiezas a entender bien cómo funciona todo. Claro. Y también en los sectores. Tienes que entender bien todos los sectores, tío, para ver cómo funciona, cómo se ven para un lado, para otro y ver tú cómo pillas un hueco y puedes entrar para emprender. Para llegar al nicho del mercado, sí, que es lo que bien dices. El director tiene que saber o tiene que poder hacer todas las actividades de las que depende su área. O sea, es decir, debe saber dar una dirección o una instrucción a cualquier persona que tenga a su cargo y tiene que saber hacerlo. Pero fíjate, Isaac, estoy de acuerdo contigo, pero Sí. también lo complemento de la siguiente manera. Y si no lo sabes, búscate socios que lo sepan. Claro. Esa fue mi estrategia, ¿no? Al final yo me di cuenta que yo comencé como freelance, como autónomo y decía, no, soy buenísimo en el desarrollo de negocio, en la ejecución, pero el día tiene 24 horas y son 7 días a la semana. Y por muy bueno que seas, nunca vas a escalar una empresa si no tienes a tu lado gente que te complemente en el resto de áreas. Correcto. Tuve oportunidad de conocer a mi socio mexicano, Daniel, que él venía de gestionar empresas y le vi la oportunidad, vimos los dos la oportunidad de casarnos, ¿no? Porque cuando tú, en ese momento, cuando tú estás con un socio, te casas. Es como el que se casa con su mujer, te casas, ¿no? Y sabes que es un acuerdo para toda la vida, ¿no? Entonces, ese acuerdo es un acuerdo de hermanos, un acuerdo de socios y lo que hice fue eso, me asocié con él para que me complementaran todo lo que es la gestión de la empresa, porque te quita muchísimo tiempo. Si tú dedicas el 50% de tiempo a contabilidad, a impuestos, al SAT, a los pagos, Sí. Lo administrativo. lo administrativo. O sea, Claro. un director realmente, o dueño de una empresa, Sí. no sabe facturar y se mete en el software, en el Compact, así la factura, no. Sí, sí. Él sabe que hay que hacer una factura de tal presupuesto. Quiero que me dé la factura. Claro. Pero normalmente los directores no saben facturar No, ahí no. a 100% A lo cómo mejor- va todo, tienen mil dudas, pero saben lo que tienen que hacer. Saben que una factura hay que hacer esto, esto, esto y esto. Sí, Punto. claro, sabe Las diferentes áreas. que la ejecución tiene que ir por ese camino. Y como bien dices, por ejemplo, el podcast, o sea, hay una sociedad Sí. y es casarte con el proyecto. Vosotros os habéis casado ya, chicos. Vaya el evento más todavía, ¿eh? Vaya el evento. Sabéis que estáis casados ya. Voy a pedir el divorcio pronto. Ah, claro, con Elemental Project. Y nos echábamos un shot. Ay, no. Un salud. Bueno, Oh, aquí es por correcto. los casados de Elemental Project. Pues sí, al final de cuentas, un emprendimiento es casarte con tu idea y es casarte con el compromiso que tienes con lo que sueñas o anhelas. Y das todo, ¿verdad, Sí, Alex? totalmente. Te desvelas. Y lo hacemos ahí, nos Y lo desvelamos hacemos. bastante. Sí. ¿Cómo has visto el tema de emprender en España y el tema de emprender en México? ¿Cuáles son las diferencias que has visto? Mira, ahora que, pues un poco contando mi historia, luego la llevé a España y ahí me casé con otro socio, Rafael. Pero, ¿cuánto matrimonio? ¿No tenemos será aquí, somos aquí un trío, ¿no? ¿Cuánto matrimonio? polinomio, ¿no? Daniel, Rafael y yo. No, en ese sentido, luego hablaremos más de esa parte de cómo fue llevar la empresa a España. Sí. Pero yo lo que sí que identifico, y habiendo vivido los dos lados, es que realmente en México
es un modelo mucho más americano en el sentido de que, ok, tienes una idea, tienes un negocio, sal a por él, factura y luego ya vemos cómo lo podemos estructurar de una manera correcta, ¿no? En España, y también lo hablo con muchos emprendedores, todos están obsesionados con voy a darme de alta, voy a crear la mejor página web, la mejor LinkedIn, el mejor marketing. Cabrón, pero si no has vendido nada todavía y no sabes si tienes clientes, haz la prueba sin inversión. Vende algo sin decir, tengo este servicio, te lo hago, a ver si te lo compran, ¿no? Entonces yo lo que he identificado es como un cambio de mindset, de decir, aquí en México yo creo que estamos asociados con esa cultura de negocios en Estados Unidos, la gente sale a vender, prueba si el negocio funciona y luego ya lo estructura, también un poco por la flexibilidad ciertamente que tiene el sistema, ¿no? De decir, oye, pues si hay algo, pues ya lo organizo bien, ¿no? Pero yo te hablaría de Europa. En Europa en general la gente piensa decir, voy a montarlo todo muy bien, voy a contratar a un contador, pero si no sabes si voy a vender y ya estoy perdiendo dinero desde el día 1 con la cuota autónoma, ¿no? Aquí es otro cambio, es una visión diferente de si el negocio funciona y facturo, ya lo organizo, ¿no? Entonces esos son dos puntos diferentes. Ok, rapidísimo, pregunta. ¿Tú crees que una empresa necesariamente tiene que operar con deuda o no necesariamente tiene que operar con deuda? O sea, para crecer. Mira, esa es una pregunta muy interesante también porque depende también lo que hagas, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, en el sector de servicios profesionales, de consultoría, en el que estamos, al final el valor de la empresa son las personas. Si las personas no están en la empresa no tiene valor. Entonces, no es lo que te ayuda a crecer, sino yo creo que ayuda más invertir en esas personas que se desarrollen, que se forman, que tengan compromiso, más que invertir en deuda y volverte loco contratando, ¿no? Cuando se trata de otro tipo de negocios, de venta de productos, creo que la deuda es un buen mecanismo, o incluso en el sector renovable muchas empresas al final su crecimiento e inversión vinculado al sector financiero viene por la parte de la deuda. Pero en servicios profesionales, en la parte de consultoría, creo que realmente la apuesta es apostar por tu personal, por tu talento y por esa calidad humana. O sea, talento y producto de la mano y deuda quizás después. Es que es diferente. O sea, normalmente las empresas suelen ser o de servicio o de producto. Exacto. Si tú te das una empresa de servicio, al final tú eres el valor. Claro. Tú te van a comprar a La ti, gente. te van a pagar a ti. Tú eres gratis, tú no tienes que pagar realmente nada, solamente a tus trabajadores y tal. Que obviamente cuando empiezas, pues bueno. No tenemos, realmente la diferenciación son los activos. Tú no tienes activos. ¿Qué tienes tú activos? Al final son los activos principales, tu gasto principal son los trabajadores. El sector renovable, por ejemplo, sus activos principales son los activos de energías renovables. El financiamiento, tú necesitas para ir a construirlos, necesitas hablar con los bancos, necesitas endeudarte. Aquí realmente, pero lo que hago yo es lo que hace una Big Four, lo que hace una firma de Money en una boutique de Money. En servicios de corporate finance no necesita esa parte de deuda, lo necesita alguien que tiene activos o, como dice Alex, en la parte de productos. Actualmente, ¿en qué países estás? Antes comentó antes de la presentación algo Isaac, pero ¿en qué país actualmente estás tú vendiendo? Mira, nuestra presencia ahora mismo tenemos oficina en Madrid, oficina en Ciudad de México, abrimos oficina en Italia también hace unos meses y también tenemos un socio, un parceiro en Brasil. Entonces, dentro de nuestras oficinas, los mercados principales que trabajamos son en Europa, España, Italia, Portugal, Francia, y en Latinoamérica, sobre todo México, Brasil, el resto de Latinoamérica, y también estamos comenzando a trabajar con algunos clientes en Estados Unidos. Por lo que estamos platicando, entendemos que la empresa es una empresa de headhunter, o sea, personas que buscan talento, personas que... ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Worldwide Recruitment Energy. Ok. ¿Qué es lo que las empresas grandes, cuando te solicitan a una persona, buscan? ¿Qué habilidades buscan en un directivo o en una persona de alto nivel para contratar? ¿Qué es lo principal, lo que piden y lo que se fijan? Mira, depende mucho del puesto, ¿no? Si es un puesto comercial, realmente quieren jalarse a alguien de la competencia, fácil. Ok. Así te lo resumo. Si es un puesto comercial, el indicador principal es alguien que viene de la competencia porque ya viene con una cartera de clientes hecha y ya sabe que va a traer un revenue a la empresa, ¿no? Claro. Pero cuando se trata de otro tipo de perfiles, sobre todo nos piden mucho perfiles a un primer nivel, a un segundo nivel, a niveles direcciones, ¿no? En dirección legal, dirección financiera, dirección de recursos humanos. Ahí también les gusta, sobre todo a las empresas que vengan de empresas competidoras o del mismo rubro, del mismo sector, ¿no? Es algo, por ejemplo, que ocurre mucho en el sector de energías renovables y en el que nosotros también hemos ido un poco educando a nuestros clientes
en quitarse esa obsesión de solo contratar a empresas del mismo sector y de incentivar la incorporación al sector de gente procedente de otros sectores relacionados, ¿no? Por ejemplo, Sí. en energía hemos incorporado mucha gente de infraestructura, de servicios profesionales, de minería, ¿no? Entonces, en puestos que no están tan vinculados al negocio, lo que estamos buscando también, nosotros hemos llamado el concepto lateral talent, es incorporar también gente nueva de otras industrias al sector, porque creemos que es sano y también porque de cara a lo que es la inflación salarial, le ayuda a bajar la inflación salarial a nuestro cliente. Porque si vas a por alguien de la competencia, su indicador principal va a ser únicamente salarial, no va a tener otra motivación muchas veces. Entonces eso ayuda también a incorporar profesionales de un muy alto nivel y que tampoco se inflacionen tanto los salarios. ¿Qué tanto es cierto que, por ejemplo, hay un sector que a lo mejor es un sector muy específico, podría ser salud o a lo mejor podría ser algún tipo de consumo de marca, etcétera, que cuando te despiden de una empresa que es directamente competencia, es proporcional a la competencia de otra empresa, no es tan fácil que te contraten? ¿Es real? Mira, eso es un tema relacionado con compliance. Ok. Eso está vinculado al tema del compliance, ¿no? Por ejemplo, en México el compliance es más ligero, digamos, que en otros países, ¿no? En Estados Unidos, justo esta mañana tenía una reunión con un cliente de Estados Unidos y en algunos puestos incluso llegan a tener 2 años de compliance. A la hora de ¿Qué es compliance? compliance es que tú no te puedes pasar a un competidor directo. En un tiempo determinado, En- por ejemplo, 2 años a lo mejor. 2 años es un caso extremo, que es Ok. un caso de Estados Unidos, porque en los mercados anglosajones el tema del compliance y le llaman non-compete es muy fuerte, ¿no? Ok. En otros mercados no está tan desarrollado, pero también por la parte de la misma regulación del país, ¿no? La regulación laboral del país está vinculada a la parte del compliance. Ok. Entonces, esa parte sí que lo hemos visto, por ejemplo, también está muy vinculada a lo que se llaman periodos de preaviso cuando alguien deja un empleo, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, que en España son 15 días. Tú renuncias con tu empresa y te puedes incorporar por ley en 15 días. En México no existe, pueden ser 7 días, realmente son entre 2 semanas y un mes, depende un poco de la parte personal y profesional de esa persona. Pero luego, en esta expansión en Europa, nos hemos quedado muy sorprendidos, por ejemplo, en el caso de Italia, Ok. que llegan hasta ser 3-4 meses. Y tú dices, como una persona Para hacer ese cambio, digamos. para hacer ese Ok. cambio porque está vinculado a la legislación laboral. Si esa persona renuncia, imagínate, el 1 de julio, quizás no se puede incorporar hasta el 1 de octubre. Y tú dices, tienes el verano de por medio, me he echado una novia y me cambio de país y nos hemos encontrado situaciones ahí de decir, oye, que en 3 meses pueden pasar muchas cosas. Y ahora que hemos abierto Francia, también parecida. Entonces, en resumen, yo lo que veo es que en Europa los periodos de preaviso, la parte laboral, en ese sentido es muy rígida comparada, por ejemplo, con México y Estados Unidos. Pero Desde tu... aquí también dura, ¿eh? O sea, el compliance. O sea, yo Sí, tengo claro. amigos que mínimo un mes, cuando dejan la empresa, o 2 meses, no se pueden ir Para entregar. a la claro. competencia. Sí, para entregar, exacto. Desde tu punto de vista ético o profesional, ¿cuánto tiempo consideras que es necesario para hacer este cambio? Mira, yo creo que entre 2 semanas y 4 semanas, es decir, Ok. un mes más o menos. Ok. También depende del nivel de responsabilidad que tengas. A ver, si eres un nivel entry level, acabas de comenzar, realmente te puedes cambiar mañana, no tienes tanto impacto. Sí. Pero si eres un director que lleva 14 años en la misma empresa, también desde un compromiso profesional que tú tienes hacia tu empleador, mínimo tienes que irte dejando todo bien, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que la parte profesional es muy importante cuando uno abandona su empleo, salir bien de la empresa de la que, Ok. donde ha laborado, porque también en el futuro un potencial contratador o empleador le va a llamar a pedir referencias, ¿no? Claro. Entonces mi recomendación es que siempre uno salga bien de la empresa en la que trabaja. Oye, Héctor, ¿cómo se inicia un proceso de selección y cuánto puede durar? Pues mira, Alex, en un proceso de selección el punto clave es el inicio del proceso con lo que se llama la llamada de kick-off, de briefing, ¿no? Entonces esa llamada se realiza normalmente con el área de recursos humanos y con el área de negocio, ¿no? Para conocer sus impresiones sobre el perfil y un poco pues comentar si el unicornio existe o no existe, ¿no? Porque aquí es un punto que nos enfrentamos y en el que yo creo que es muy importante y por eso nuestros clientes confían en nosotros, decir, ¿existe o no existe esa persona? Porque te piden realmente gente con más de 10 años de experiencia en nuevas tecnologías que realmente tienen 5 años, entonces un poco sirve para bajar las expectativas del cliente, para bajar las expectativas del área de negocio y decirles, esto existe, esto no existe,
y nuestra propuesta es que la hagamos de esta manera, es decir, que busquemos en este perfil de empresas, que busquemos en este perfil de países y a partir de ahí ya iniciemos el proceso con las entrevistas con candidatos. Ok. Y más o menos una empresa, ¿cuánto puede pagar por un directivo? A ver, un directivo hay directivos de diferentes niveles, ¿no? Está el super CEO o está el director financiero, pero es muy difícil también. Sobre todo, lo que gana un directivo está muy vinculado al tamaño de la empresa. Es decir, no gana lo mismo un directivo en Iberia o en Iberdrola que en una pequeña o mediana empresa, ¿no? Entonces también realmente depende mucho del volumen de facturación que tenga esa empresa, ¿no? Pero mínimo un directivo, alguien que está a un nivel director, debería ganar alrededor de los 100.000 euros. Imagínate, Iberdrola, ¿ganan eso al año? No, es que el CEO de Iberdrola quizás gane, quizás aquí meto la pata, ¿no? Y tengo amigos de Iberdrola, pero yo creo que tiene que ganar más de 10 millones de euros al año. 10 millones de euros al año. Al año. Al año. ¡Sas! Es mucho dinero. Incluso te digo que con las acciones posiblemente sea mucho más. Entonces, al final, el sueldo de un directivo. Pero de un directivo, no del dueño, del directivo, 10 millones. Del CEO y de algunos directores pueden ser millones de euros lo que ganen. Más las acciones, porque también, ¿qué impacta en el salario de un directivo? No solamente el salario bruto anual fijo, sino también está la parte del variable, pero también las empresas que cotizan en bolsa tienen acciones, ¿no? Entonces también es muy difícil responder a tu pregunta porque hay diferentes factores, pero ¿dónde ganan más los directivos? En las empresas que cotizan en la bolsa. Estamos hablando de euros, pero más o menos trasladándolo a dólares o a pesos mexicanos, ¿cuánto puede ser? O sea, para la gente que a lo mejor no entiende tanto el concepto del euro. Realmente, pues en dólares, cuando hablábamos de 10 millones de euros, pues podemos hablar de 12 millones de dólares. El salario de un alto directivo de una empresa del IBEX 35, que es como, por ejemplo, en España, que son las empresas que cotizan en la bolsa. La bolsa, pero luego te encuentras pues directivos que ganan $100.000, $150.000, $120.000, pero depende mucho del rango, del tipo de empresa. Si esa empresa está capitalizada, si esa empresa cotiza en bolsa, ¿no? Y del tamaño que tengan. Entonces yo imagino que los clientes que suele buscar suelen ser de empresas grandes, ¿no? Que cotizan en bolsa. Sí, pero fíjate que esas empresas no son las que más demandan nuestros servicios. Las empresas que más demandan nuestros servicios son empresas pequeñas. ¿Y una empresa de Headhunter cómo suele cobrar? ¿Le pagan un mes del salario de un directivo o un año o cuánto pueden ganar más o menos? Mira, esto es un tema que, por ejemplo, depende de los mercados, ¿no? Por ejemplo, en Europa está muy estandarizado que es una fee sobre el salario fijo bruto anual que percibe el candidato. En Estados Unidos es muy parecido. En México y en algunas partes de Latinoamérica me he encontrado que se maneja en meses, pero también por la concepción que se entiende de cuando tú preguntas a los candidatos cómo expresan su paquete de compensación, ¿no? En España o en Italia le preguntas a un candidato cuánto gana, te dice, gano 35.000 euros más el 10% variable, 35.000 euros anuales. En México la gente habla en términos mensuales. Es decir, gano 30.000 pesos, gano 35.000 pesos, 40.000, lo que sea, ¿no? Entonces, depende mucho del mercado, pero por ejemplo en México la gente piensa en meses. Entonces, el cliente piensa la fee que tú le cobras, la estratifica en meses. Pero en Europa o Estados Unidos es todo en la base del salario fijo bruto anual. Claro. Sí. Hablando sobre justamente el headhunting, ¿cuánto puede cobrarte de porcentaje por estos servicios de headhunting cuando ya te contrata una empresa, que ya hiciste todo el proceso? Estos servicios de headhunting, los servicios de headhunting se manejan, hay dos modelos de negocio, que es un modelo con un pago por adelantado que se llama el modelo retainer, que es un pago que normalmente ocurre al comenzar el proceso de selección o cuando se presentan los candidatos, que suele ser un porcentaje del 30% y otro 70% a la finalización exitosa del proceso, cuando un candidato de los presentado por nuestro lado ha sido contratado por la empresa. Pero el modelo que realmente más se está instaurando y el modelo que en todos los mercados nos encontramos es el modelo al éxito. Es decir, tú recibes un mandato de una empresa para buscar ese perfil y la empresa te dice, yo no te pago nada. Yo no te pago nada al inicio, tú me presentas candidatos y solamente te pago si uno de los candidatos que tú me has presentado ha sido seleccionado. Entonces, es un modelo que nosotros trabajamos en ese modelo, es un modelo de alto riesgo y en el que realmente tienes que ser muy bueno y conocer muy bien los perfiles. Porque si no puedes invertir mucho tiempo en buscar perfiles y todo ese trabajo que has realizado no vale para nada, ¿no?
Entonces al final vas orientado al objetivo de poder cerrar la posición, porque si no ganas, no tienes fee. Ok. ¿Y firmas algún acuerdo de exclusividad con la empresa o la empresa empieza a buscar diferentes headhunters y le pida todo lo mismo? Mira, desde un punto de vista ético y cómo se maneja en estos momentos, las empresas ya de nuestro lado les decimos que no trabajamos, no nos gusta trabajar en competencia con otros headhunters, pero sí abrimos la posibilidad de que la empresa de manera interna pueda hacer sus propias búsquedas, ¿no? Que ellos también puedan hacer su búsqueda en paralelo, ¿no? Pero también depende un poco del mercado, del perfil. Hay mercados altamente masificados, por ejemplo, en Europa, en UK y en Estados Unidos hay más headhunters que camareros, ¿no? Es decir, ¿En hay serio? más, Oh, es increíble, sobre todo en UK, cuando yo vivía ahí, es increíble la cantidad de firmas de headhunting que hay, ¿no? Entonces hay un nivel de competencia brutal y hay gente que le entra a cualquier cosa, cuando sabe que está compitiendo con 4 agencias en la misma búsqueda y lo único que hace, perdona la expresión, es prostituir el mercado y que algunos candidatos les contacten 3 agencias, ¿no? A mí eso me parece que no es ético ni por parte de las agencias ni por parte de las empresas el lanzar un mandato a varias empresas para la misma posición y se contacten a los mismos candidatos. Y luego al final empiezan a cobrar menos dinero, empiezan a bajar Sí, el exacto. salario y se sí vuelve empiezan todo. a malbaratar el puesto, ¿no? Servicio, pero Sí. ¿qué es lo que uno ve con el paso de los años y uno que lleva mucho tiempo en esto? Ve que el cliente que realmente valora tu servicio, te valora a ti, valora tu empresa, ya solo quiere trabajar contigo porque es una cuestión de confianza y de conocimiento del propio cliente. Cuanto tú más sabes de tu cliente, más probabilidades de éxito tienes de colocar a una persona en esa empresa. Porque no solamente conoces bien la empresa, lo que hace, la has vendido, pero también conoces a su cúpula directiva y su forma de ser y su cultura. Conocer la cultura de tu cliente es un factor diferencial, no importa el sector, a la hora de que esa persona pueda tomar una decisión de irse a una u otra empresa. Y te piden tiempo de permanencia de, venga, metes un director, te pago, pero si el director no funciona en 5 meses, me debes una parte del dinero o me buscas otro o cómo... Está así. vinculado normalmente a las leyes laborales de los países que se llaman los periodos de permanencia, no los periodos de prueba, perdón. ¿No? Por ejemplo, en España el periodo de prueba son 6 meses. Ok. Entonces, normalmente si una persona deja su empleo antes de esos 6 meses, tú tienes que reemplazar a ese perfil de manera sin ningún coste para la empresa, ¿no? En México es un poco más difuso porque no existe esa ley laboral, ¿no? Entonces depende un poco de lo que tú puedas llegar a negociar con el cliente, que suelen ser entre 3 y 6 meses. También depende del nivel del perfil, si es un manager o es un director, pero sí que está muy vinculado al periodo de prueba y al performance de esa persona. Si no lo hace bien, nosotros tenemos el compromiso de buscarle un reemplazo sin ningún coste. Claro. Es impresionante porque hoy en día las empresas de repente, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha rotación de talento? Pues no logran consolidar una carrera profesional como tal de repente, ¿no? Pero allí sabes lo que venía antes, la parte de la cultura. Sí, Es Pero, la pero- pero eso es diferente. O sea, cuando una empresa, por ejemplo, AT&T, ¿no? Que tiene un call center, ahí no, yo no creo que entres ahí, ¿no? De No, hecho, ese suelen meter a gente de reclutamiento intensivo y todos los días entrevistas porque ahí tienen una rotación Sí. brutal, ¿eh? Sí, exacto, pero es que ese es un concepto de reclutamiento masivo. Lo que nosotros Ok. hacemos es un reclutamiento especializado a un nivel estratégico, a nivel directivo normalmente. Y ahí también son profesionales con varios años de experiencia que normalmente tampoco quieren cambiarse de empleo a los 2 meses. Tú piensas que tu marca personal, por muy bueno que sea, si tú te has cambiado de empleo cada 6 meses, la primera pregunta va a ser del cliente, pero este señor, ¿por qué se ha cambiado de empleo cada 6 meses? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la razón? Ujú. No lo hizo bien en la empresa, lo corrieron. Entonces también, esto es un mensaje también para aquellos profesionales jóvenes que dicen, no, es que A ver, cuando eres joven lo puedes hacer también porque se entiende que es una cuestión monetaria, ¿no? Porque empiezas con un salario muy bajo, muchas veces dices, no, es que no me da, me cambio por eso, pero cuando ya no tiene un nivel de experiencia, digamos 5 años de experiencia, cambiarte cada 6 meses o cada 4 meses impacta negativamente en tu marca personal. Aparte de todo este tema que haces de headhunting, tu empresa también tiene otras ramas, ¿no? Y otras actividades. ¿Qué es, aparte de esto, a lo que se dedican? Mira, nuestro core business, como te decía, es el reclutamiento especializado de profesionales en el sector de energías renovables, Sí. pero ¿qué implica esa vinculación que tenemos con el sector de energías renovables? Nosotros nos consideramos muchas veces, y yo lo digo muchas veces, es que somos una empresa de renovables que hace consultoría en servicios de reclutamiento, headhunting, ¿no? Entonces, ese posicionamiento en el mercado, ese conocimiento del mercado nos ha permitido desarrollar nuevas líneas de negocio. Concretamente una que hemos llamado la línea de estudios. Hemos hecho varios estudios muy interesantes
estudios de mercado, ¿no? Estudios de mercado no solamente de rangos salariales, por ejemplo, ahora hicimos un estudio, una comparativa, niveles directivos en México, niveles directivos en España en el sector solar. Muy interesante Sí. lo que salió, ¿no? Un poco por algunos indicadores fue que un director en México gana más que en España en el sector solar, pero que un perfil con 5 años de experiencia medio gana más gana más en España. En México es brutal, puede ser 10 veces. En España, entre el director y la persona que menos cobra, pueden ser 3, 4 veces. Wow. Entonces, eso también yo creo que es un dato de lo que es la sociedad, la desigualdad de la sociedad, ¿no? A nivel salarial, de lo que ocurre en México, en Latinoamérica, con lo que ocurre en Europa, que realmente no hay tanta diferenciación entre el director y la persona que acaba de incorporarse a la empresa, y en México es abismal la diferencia que hay. Siempre le hemos hablado de esto, de que en México como que Sí. la clase media existe, realmente hay gente que tiene salarios intermedios, pero Sí. hay poca. Y en España esto es lo contrario, la mayoría de gente pues tiene como pues una entidad monetaria, o sea, ganan Sí. dinero y es como todo se equipara, ¿no? Pero es verdad que aquí en México hay muchos pobres, muchos ricos y nada, en el centro hay gente, pero muy poca. Claro, y que lo que se está comentando es que esta parte del centro de, pues, de esta actividad económica de la clase media se está yendo hacia cualquiera de los dos lados y está desapareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? O te acercas a la pobreza o te acercas a la riqueza. Es que ahí depende mucho la política, ¿eh? Sí, Sí. Mejor no entrar todavía en política. Ahí- O si no, me tomo un traguito de tequila bueno. y... Pues, no Pero sé. a mí sí me gustaría preguntar y saber más cosas entre México y España, porque Claro. bueno, ya hemos hablado bastante de Hit Hunter, creo que tenemos ahí, ya que tenemos un español, yo también soy de allí, Sí. y un mexicano, digo, bueno, vamos a meternos... Vamos a debatir. Vamos a debatir un poco, sí. Muy bien. ¿Cómo ves la relación empresarial entre España y México? Yo las veo muy buenas. Creo que he viajado por toda Latinoamérica, he viajado por muchos países de Europa y creo que las relaciones empresariales entre España y México son de las mejores que existen en el mundo. Ok. Es decir, la gente piensa que hay mucha inversión española en México, pero no sabe que hay mucha inversión mexicana en España. No sabe que Bimbo es una empresa mexicana que es la líder en Europa, en España, en su segmento, ¿no? Pero también hay inversiones de todo tipo, de cementos, CEMES, por ejemplo, también tienes... Y ahora estoy viendo una tendencia muy fuerte en la parte restaurantera, en la parte hotelera, ¿no? También cadenas hoteleras de México están abriendo hoteles premium en Madrid, en Sí, España, ¿no? ok. Inversiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, realmente creo que todo lo que, más allá de la política, este último sexenio, lo que se ha generado, realmente las relaciones personales, sociales, empresariales entre España y México están en su mejor momento. ¿Y cómo ves, justamente hablando de este tema de la relación comercial entre España y México, cómo ves el tema de los impuestos, el tema de los aranceles? ¿Crees que hay un equilibrio? ¿Cuál es tu opinión conforme a esto? Mira, el tema de los impuestos y aranceles, por ejemplo, en España está todo muy vinculado a las decisiones de la Unión Europea. Ok. Al final, el tema de los tratados de libre comercio ya no se firman en la Unión Europea de manera bilateral entre países, se firman más bien entre organizaciones, ¿no? Incluso hay muchas veces que ahora hay un tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Unión Europea? Que España siempre intenta hacer mucho lobbying hacia los países de Latinoamérica y su mejora de las condiciones de las relaciones comerciales con Europa, ¿no? Entonces, ahí en ese papel que juega España, yo creo que se ha mejorado mucho el tema también, porque eso afecta también al tema de los visados, ¿no? Nosotros en los últimos, en el sector renovable, se paró en México, luego hablaremos de ello, hemos llevado muchos profesionales mexicanos a España y me sorprendió la facilidad que ha sido por tener el pasaporte mexicano, el que te dieran un visado de trabajo en un sector especializado, ¿no? Entonces, en ese caso, México, dentro de los países de América Latina, junto con Chile y Perú, es de los países que más facilidad tiene para conseguir un visado de trabajo en España. Es increíble porque sí, de repente eso es lo que pasa mucho también. Tanta migración y tantos requerimientos que a veces te ponen en otros lados que es muy complicado conseguir trabajo. O sea, siendo extranjero sucede, pero como bien dices, pocas personas conocen que es muy fácil. O sea, que en realidad esta relación trae beneficios. Sí, exacto, trae beneficios, pero vamos a puntualizar, es fácil si tienes un perfil especializado donde hay falta de profesionales en el país, ¿no? Como es el caso de la ingeniería. Sí. España tiene una escasez de ingenieros muy importante, entonces el ingeniero mexicano, por ejemplo, es súper valorado en España, ¿no? Entonces, con tu certificación de una ingeniería, de estudiar aquí en México,
y un salario que está alrededor de los 40.000 euros brutos anuales, realmente es muy sencillo conseguir el visado, porque lo estás vinculando a un sector estratégico como es el sector energético. Ok. Y hablando del tema de visados, creo que es fundamental. O sea, yo desde que llegué a México, mi idea era tener mi visa permanente porque Sí. nunca sabes lo que pasa en España. Totalmente. Estamos pasando una crisis ahora mismo brutal. Claro. Todo el mundo, bueno, ya metiéndonos en el tema político, es complicado. Está en un tema, o sea, Delicado, sí. no paran de imprimir dinero, cada vez más inflación, cada vez hay más deuda, están hundiendo a España en la pobreza, la clase media cada vez está bajando mucho más, Claro. la gente ya no puede comprar o rentar una casa en España porque, bueno, en Madrid, las grandes ciudades, porque está bien cara, los salarios cada vez no llegan, la inflación sube mucho más que los salarios. La gente pierde poder adquisitivo y está haciendo un poco un caos. Y Sí. cuando vine a México, mi idea es decir, bueno, voy a conseguir mi visa permanente y si España algún día quiebra o... Es complicado porque está en la Unión Europea y quizás le pueda ayudar mucho a Europa, pero están haciendo las cosas realmente muy mal. Sí. Y si pasara algo, bueno, podría venirme a México y tener realmente una mejor vida, a pesar de que todavía aquí hay políticas de izquierdas, creo que tiene más futuro que España, al menos para mí. No sé tú cómo lo ves. A ver, la inflación hay que cogerlo con pinzas, porque la inflación en México está más alta. Te digo mi apreciación de lo Ok. que es el coste de la vida. Veo un coste de la vida superior en Ciudad de México que en Madrid. Solamente la Wow. cesta del supermercado, me parece increíble, está carísimo. Sí, el así es. supermercado. Yo es una locura. Yo cuando voy al Mercadona en España y luego vengo Sí. aquí, digo, hostia, qué La comparación de diferencia. precios entre Está lo que compras allá con, no sé, 10 euros y lo que compras acá con esa misma cantidad. Con 200 que es pesos nada. no compras nada. Cuando hablamos de inflación, vamos a cogerlo un poco con pinzas. Yo no vería es el principal problema de España, o sería más bien un tema impositivo, un tema fiscal, ¿no? De asfixia al que produce. La diferencia de México es que México tiene una población joven que en el futuro puede contribuir desde el punto de vista fiscal. Sí. El problema de España es que tiene una población envejecida. La pirámide en Europa está invertida, a diferencia de América Latina, ¿no? Entonces, lo veo por ahí. El futuro pasa por los países que tienen una mayor población joven. Y lo vamos a ver, el cambio generacional de los líderes en el mundo. Se está viendo con China, se va a ver con la India, se está viendo nuevas potencias como Brasil, como México. Entonces, México realmente tiene una oportunidad en los próximos 20 años de estar dentro de esas potencias mundiales si lo hace bien. Claro, o sea, yo me refería con la inflación que realmente es un problema mundial. Sí. Creo que el tema de imprimir dinero está destrozando el mundo, literal. Sí. Desde que cambiaron el patrón Claro. del tema del oro que estaba vinculado a la moneda y tal, pues bueno, ahora que no está vinculado ni nada, es una Exacto. locura lo que está pasando. Y que hemos pedido poder adquisitivo a través del tiempo, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Sí. Obviamente perdemos. Pero sí es verdad que aquí en México, a pesar de que hay mucha más inflación que en España, o sea, los supermercados yo lo veo abarrotados, pero en cambio en España está creciendo mucho la pobreza. Sube la inflación, pero como sube poco y los salarios suben tan poco que al final pues piden poder adquisitivo y hay más pobreza en España. El otro día estaba viendo estadística, había un 20 y pico % de españoles Ajá. en pobreza extrema, ¿no? No sé, en México también habrá, pero eso no pasaba hace 20 Sí. años en España. Sí, yo creo que también al final la crisis que ocurrió en el 2018 era una crisis de desempleo, una crisis financiera. Ahora yo creo que es una crisis inflacionaria, como tú bien dices. No veo tanto problema en el desempleo, porque si ves los datos del desempleo, tampoco están tan mal. Es decir, el empleo juvenil está muy mal, pero en términos comparativos con esa crisis, ahora es un problema de lo que es de capacidad adquisitiva, del poder adquisitivo. Yo la veo una crisis del poder adquisitivo vinculada con la inflación, de que la inflación ha subido y si tú ya destinas en cualquier país del mundo más del 50% de tu salario a tu alquiler, Claro. ya tus ingresos se limitan y tu poder de consumo se limita y la economía Sí. no se mueve, ¿no? Claro. Y además, ¿cuántas empresas se van cada mes de España? Sí, es que el problema de España es la parte fiscal. Es la parte fiscal porque realmente tú no... estamos en un mundo competitivo en el que realmente te tienes que diferenciar por tu punto logístico, que por ejemplo en ese caso lo tiene España muy bien, pero también por tu facilidad para hacer negocios, ¿no? El otro día veía en un podcast que el país de moda en estos momentos para invertir es Dubái. Dubái es un país en medio del desierto que está entre Europa y Asia, pero que ha sabido muy bien atraer a esas grandes fortunas, a esas grandes empresas con incentivos para emprendedores, con incentivos para grandes empresas. Entonces, queramos o no queramos, no te puedes desligar en tus políticas de las empresas. Si tú asfixias a las empresas no generan empleo.
Lo que no puede ser es decir, ok, voy a reducir las horas de trabajo, voy a subir el salario mínimo. Es que la gente no entiende eso. O sea, la gente que piensa en plan de, ay, yo he hecho 8 horas de trabajo, quiero trabajar menos, voy a votar a los de izquierda porque están apoyando que trabajemos menos. Pero tú no entiendes el impacto que está causando eso en la sociedad. En las empresas, claro, en la productividad, porque aparte, bueno, estas jornadas están diseñadas para tener cierto grado de productividad, de desempeño y en esa jornada tienes que hacer tus actividades. Las reduces, pues claro, no vas a cumplir con el objetivo y la empresa tiene que pagar ese costo. Sí, pero yo ahí ya lo vinculo a la productividad. Realmente es que el indicador principal es la productividad. Ok. En la mayor parte de los sectores, y por ejemplo, un sector de consultoría, lo que se mide es la hora hombre, pero también se mide la parte de facturación. Realmente la facturación es el indicador principal y si no hay facturación, el resto desaparece. Si no hay dinero para pagar las nóminas, el resto desaparece, ¿no? Claro, Entonces, y mientras menos horas trabajen, pues obviamente menos Menos- teoría, por regla de 3, menos dinero va a llegar y al final. claro. pero ahora sales de más calidad. Y también yo creo que es un punto, por ejemplo, en nuestro caso, somos una empresa joven, pero pues quizás hemos invertido más en formación que empresas con 5 veces más grande que nosotros desde el inicio. Cuando empezamos esta aventura, también con mis socios, con Rafa, sobre todo, Rafa él ha traído mucho esa parte del ingenio, esa parte de formación. Hemos hecho una formación muy buena, que es lo que ha hecho que ahora mismo pues, la gente trabaje menos horas, pero que sea más productiva, ¿no? Entonces Claro. también muchas veces pensamos, la formación tiene que venir de fuera, pero la formación tiene que venir también de las propias empresas. Ujú. Tú tienes que capacitar a tu gente, saber lo que necesitan, escucharles. Y es una cosa que muchas veces no ocurre, que no se escucha lo que pide el empleado, ¿no? Entonces, tienes que alinearlo todo a la productividad. Ok, inversión en formación, en la parte de idiomas. Sí. Eso es lo que te va a dar la diferencia. Claro. Y justamente ahora, de hecho, lo que está bien eso, entiendo y lo veo genial que las empresas metan una cultura para que la gente, los trabajadores, al final aprendan cosas, pero cosas útiles para la empresa. Eso es. Ahora, ¿cómo está viendo que ya están implantando en España el tema de, por ejemplo, la gente trans, ¿no? Tienen que aprender temas trans, tienes que saber que tienen días altibajos, que tienen esto y lo otro. O sea, el gobierno te está imponiendo cosas que realmente a las empresas les vale. O sea, la empresa quiere facturar dinero. ¿Por qué o sea, esto realmente crees que ayuda o perjudica a las empresas que el gobierno te imponga cosas? A ver, yo soy partidario de un modelo liberal sostenible, ¿no? En el sentido de que yo creo que no puedes imponer ni ideológicamente, ni puedes imponer desde un punto de vista cuáles son tu ideología en tu modelo empresarial, en tu modelo de negocio. Yo creo que tiene que haber unas reglas del juego, tiene que haber una regulación, yo creo que es importante una regulación, pero tú no puedes marcar las reglas del juego de cómo se gestiona la casa, cómo se gestiona tu casa, ¿no? Cada uno en su casa tiene que tener la libertad de gestionarse como cree y como considera, ¿no? Sí. Totalmente. Oye, y en el tema de las energías renovables, en España, ¿sigue existiendo el impuesto al sol? Me parece que ya no, ¿verdad? No, te comentaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, eso fue parte también de lo que otra vez me motivó para ir de nuevo a España, a abrir Worldwide Recruitment Energy, junto con mi socio Rafa, fue que el sector renovable se reactivó nuevamente a raíz de la eliminación del impuesto al sol, ¿no? España tiene, igual que México, son 2 puntos logísticos, geográficos, que somos privilegiados por nuestros recursos naturales. Sí. Tenemos sol, tenemos aire, tenemos mar. Entonces, hubo de nuevo una reactivación del sector muy importante. Hubo de nuevo inversión, porque es que todo viene, queramos o no, de los bancos de Londres, de Madrid, de Nueva York. Todo este sector renovable está vinculado a la parte de inversión. Si BlackRock, si Blackstone no ponen dinero, el sector no sobrevive, ¿no? Entonces hubo una reactivación con una flexibilización otra vez de nuevo e incentivización del sector renovable, pero sobre todo lo que hemos identificado, el punto clave de la reactivación fue la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Europa se dio cuenta de que el modelo basado en la importación del gas ruso en un contexto geopolítico tan complicado, no eres competitivo en ese contexto, ¿no? Entonces Alemania lo sufrió, España se benefició ciertamente de no tener esa dependencia del gas ruso y de esa inversión en energías renovables, y es lo que le ha hecho de nuevo otra vez convertirse en potencia en energía solar. Pero ahí España empezó a comprar energía en Estados Unidos, cosa que antes no compraba. Sí, hay en la parte del gas, pero en la parte de energías renovables, la matriz en los últimos meses ha llegado a generar el 100%. La matriz renovable es un hecho que hay que reconocer que nuestro país también tiene cosas muy buenas y la que me siento orgulloso como las energías renovables ha producido el 100% de su electricidad derivado de fuentes renovables.
en ciertos momentos, ¿no? Entonces también dices, en lo que se ha hecho, y yo creo que el potencial, por ejemplo, que tiene España es incluso de ser exportador de la propia energía. Sí. Pero en Europa tenemos un problema que es Francia, que al final Francia sigue apostando por la energía nuclear y dificulta esa exportación de la energía a países como Alemania, ¿no? Pero lo que me refiero es que este es un sector que las guerras, la parte geopolítica ha transformado y, por ejemplo, ha dicho, no, quiero ser más autárquico desde el punto de vista energético. Los países ahora mismo quieren generar su propia energía para no depender de terceros. Pregunta de debate Uy, que se me acaba de ocurrir. yo también quiero una. ¿Crees que España podría vivir solamente de energías renovables? Yo lo tengo claro. Yo creo que sí, pero depende de las baterías y del almacenamiento. Es Claro, decir, efectivamente. Pero claro, ¿qué tipo de energía renovables? ¿Eólica? ¿O Eólica. la solar? ¿O cuál dirías tú? la energía solar es la energía más rentable y la energía más fiable del mundo, porque la energía solar, la tecnología ha mejorado muchísimo, pero para que funcione las 24 horas del día necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y baterías. Entonces es lo que se está trabajando ya en mercados en los que ya existe una importante implementación de proyectos de energía solar, que esas baterías y ese almacenamiento permita descargar de energía durante las noches. Entonces ya se ha vivido en algunos momentos del año, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento del año en el que hubo mucho viento, mucha lluvia. Eso se juntó la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar y produjeron el 100% a través de fuentes limpias. En el ¿El caso, 100% de España? el 100%, eso provocó, porque hubo una combinación de que hubo sol, hubo viento, hubo agua y eso provocó que el 100% fuera generado a través de fuentes de energías limpias. Es raro, ¿eh? Es raro que suceda eso. Sí. De hecho, hay un estudio en Estados Unidos donde dijeron, vamos a ver, imagínate, vamos a poner que Estados Unidos lo convertimos en un país donde solamente se beneficia de energía renovable. Vamos a poner energía eólica. ¿Cuántos, no sé cómo se llaman los de estos, cuántos paneles de estos de aire? Paneles solares o molinos No, eólicos. molinos eólicos. ¿Cuántos hay que poner para Generadores realmente eólicos. para generar toda la electricidad que necesita Estados Unidos? Y vieron que el 48% por ahí de la extensión de Estados Unidos tendría que estar ocupada por molinos de viento para generar energía en todo Estados Unidos. Y hay estudios sobre eso, ¿eh? O sea, al fin y al cabo, creo que se podría hacer, pero es muy complicado, muy caro y no es nada seguro, nada práctico. Por eso muchas empresas tienden ahí con las centrales al final de Centrales térmicas térmicas, también, claro. pero al final también son como tener un backup en caso de... O las Claro. centrales nucleares. Yo Las tampoco nucleares estoy sobre todo. totalmente en contra de quitar todas las centrales nucleares, porque las centrales nucleares, ciertamente, yo no soy partidario de que sean limpias. La Unión Europea las categorizó como energías limpias, sobre todo por la influencia de Francia, y hubo un debate muy fuerte en la Unión Europea. Pero yo creo que realmente tienes que tener un backup en caso de colapso de la energía solar o de la Total. energía eólica, pero luego están llegando nuevas tecnologías. Estamos viendo la llegada del biogás, el biometano, el hidrógeno verde, que están transformando también la matriz energética, ¿no? Entonces, esa inversión, esa transformación es lo que genera empleos. Es decir, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo lo tecnológico, lo innovador, genera empleos y genera empleos de calidad. Entonces también yo soy un partidario muy fuerte de energías renovables, es de lo que vivo, pero tío, las energías renovables generan empleos de alta calidad y alta cualificación. Hace poco leí también hay un libro, de hecho, que se llama No hay apocalipsis, de Michael Schellenberger. Ok. No sé si lo habéis leído. No. Es un libro Aún no. tremendo donde te pone en duda todo el tema ambientalismo y ahí te explica de que el mundo ha crecido con centrales nucleares. Antiguamente no había tema de energía eólica y tal, y creo que al final pues todo creció gracias a eso. Pero ahora se resulta que están prohibiendo todas las centrales nucleares en el mundo, hasta en África, por eso se supone que África no crece, porque no están evitando que pongan Ok. centrales nucleares y Claro, tal. el Como desarrollo. Europa Sí. no se desarrolla y al final, bueno, está quedando atrás. Pero el tema es, o sea, realmente, ¿por qué cambian de prohibir las centrales nucleares y están como que apoyando las centrales de carbón? Cuando hay miles de personas, creo que eran millones, no sé cuántos millones de personas eran al año, que morían por centrales, por el carbón. Por inhalar. Inhalar carbón. Sí, y en así cambio, es. por las centrales nucleares muere muy poquita gente y realmente pues es un sistema bastante seguro, ¿no? Es un ambiente Las ma- nucleares. La nuclear es bastante seguro. Obviamente hay riesgo, ¿no? Ya pasó Claro, en Chernobyl y en- Chernobyl y tal, claro, de que al final pues se en destruyó una, Fukushima. pero es muy seguro, de hecho.
Sí, no, mira Francia. Francia Ok. es el país con más Efectivamente. centrales nucleares del mundo en momentos en el que la electricidad en Europa, voy a hablar de una terminología que son el megavatio hora, subió a cerca de 200, $300. Francia lo tuvo más bajo porque tiene esa energía constante que produce la energía nuclear. Pero yo soy partidario de ese mix en el que también esté la nuclear con su porcentaje de backup, en el sentido de que si se cae la energía renovable, pero decir ni tanto ni tan. Es lo mismo que el coche eléctrico, ¿no? Al final estamos hablando de un tema muy relacionado con el coche eléctrico, que las grandes automotrices dijeron, yo no voy a fabricar más coches diésel, ni siquiera híbridos. Y se han dado cuenta en 2 años que es imposible porque los propios Total. países no están preparados Sí. todavía para vivir únicamente del coche eléctrico, ¿no? Entonces yo creo que este proceso pensamos que va a ir muy rápido, pero todavía tiene muchos años hasta que se dé. Así es, la infraestructura no está lista para tener este tipo de vehículos. Recientemente se leía, hubo una noticia muy fuerte, que el sistema de generación nacional de aquí de México estaba como en el límite del 6% de generación de energía. Hablando de este tema, y evidentemente que entramos como a una nueva administración política, ¿cómo crees que va a transcurrir el tema de las energías renovables en nuestro país con Morena? Porque ahorita es el partido que quedó y es el nuevo gobierno o la siguiente administración. Pero- ¿Qué crees que sigue? Pero antes de responder eso, ¿está a favor o en contra de Morena? ¡Ah! Mira, es que yo creo que tampoco hay que dejar trabajar a la gente y ya Sí. te daré mi análisis. El sexenio anterior no fue nada bueno para el sector de energías renovables, ¿no? Porque se apostó por un modelo basado en plantas térmicas, en refinerías, en volver a lo que es la generación sucia, ¿no? Sí, No- lo tradicional. lo tradicional, ¿no? Y se ha visto que estos últimos meses ha habido muchísimos apagones en zonas de alto consumo, ¿no? Entonces, Sí. el propio país, ya que hablamos del potencial de México a través del fenómeno del nearshoring, a la incorporación de nuevas industrias, el indicador que yo creo que un país tiene potencial y tiene crecimiento es el consumo energético. En Europa el consumo energético está flat, está totalmente estabilizado. En México cada año está aumentando el consumo energético derivado de que hay nueva industria. La industria genera empleos, la industria genera riqueza. Entonces, en este momento de crecimiento industrial, tú necesitas incorporar nuevas fuentes de generación y tienes una oportunidad histórica de incorporarlas que sean renovables. ¿Cuánto crees que México ahorita, hasta el momento, ha avanzado en el tema de energías renovables? O sea, en cuestión de qué porcentaje más o menos o qué data es la que estamos utilizando en energía renovable contra la no renovable. Sí, como comentábamos, hubo un sexenio en la anterior reforma energética, sobre todo entre los años 2016 y 2020, pues Sí. hubo un gran avance. México no tenía ni un parque solar, se construyeron varios, energía eólica, entonces se instaló una matriz ya de cerca de 3 gigas, Ok. cerca de matriz renovable que ha estado produciendo durante todo este tiempo. Lo que pasa es que no se han incorporado nuevas fuentes de generación, hay algunos ciclos combinados, pero eso no es suficiente para toda la demanda que tiene el país. Hay zonas del país como Nuevo León, Saltillo, el Bajío, con nuevas industrias que se llaman electrointensivas. Y las industrias electrointensivas requieren muchísima energía. Es decir, no solamente lo que ya está instalado, sino que tienes que instalar nuevas fuentes de generación. Entonces México está en un punto, para mí, bonito de decir, ¿qué es lo que le pasa ya, hablando otra vez de España? ¿Qué le pasa a España? Tiene ya demasiada instalación renovable, pero ya no tiene tanta industria que la vaya a consumir. Pero México tiene la bendición de que tiene esa industria, de que la puede consumir y de que tiene un vecino al norte que incluso la puede exportar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que México está haciendo al revés, está importando energía de Estados Unidos, está importando energía de Texas. Y dices, no, pues si las condiciones en Nuevo León son igual, hace un clima similar, ¿no? O en Arizona, en Chihuahua, dices, ¿por qué estoy haciendo eso? Entonces es la oportunidad histórica porque la energía es lo que va a ser el factor diferencial que controle los países. ¿Por qué cuesta más trabajo generar energía cuando hace calor? ¿Es un déficit energético? ¿Qué es lo que sucede con este tema de que hace más calor, cuesta más trabajo generar la energía, sale más cara? Porque hay mayor consumo. A ver, Ok. un poco, es una explicación razonable en el sentido de que ¿por qué cuando hace más calor la energía es más cara y también hay más apagones? Sí. Porque la gente prende el aire acondicionado. Ok. Entonces la gente se pone a prender el aire acondicionado,
la fabricación de hielos aumenta. Entonces es un tema de consumo. El tema del consumo aumenta. Cuando hay una ola de calor es cuando vienen más apagones. En México está relacionado intrínsecamente que las olas de calor producen muchos más apagones en el país. Pero al final se compensa como cuando hace frío, también Sí. pone la calefacción, ¿no? Es mucho más, tiene mayor impacto el calor que el frío. Ok. Porque cuando hace frío, la energía eólica también funciona. Pero cuando hace calor, la energía eólica... Es un tema relacionado. Lo que se ha demostrado es que cuando hay unas olas de calor, y México lleva en ola de calor desde febrero, ¿no? Sí. Entonces sí. lleva con apagones constantes. En zonas hoteleras de Yucatán, Quintana Roo, también ha habido apagones. Sí. Aquí en la Ciudad de México, en el norte también. Entonces estamos en un punto en el que, repito, México tiene la bendición de que necesita más energía porque el país lo demanda. Y es un signo de crecimiento y de futuro, que un país demande más energía. Claro. Vale, ya estamos casi llegando al final, Sí. pero yo tengo varias duditas, Ay, dos ay, ay, últimas, esas son las que bueno, buenas. como tenemos aquí un experto en temas de energías renovables, Eso. y bueno, todo en tema de energía, pues a ver, vamos a ver qué opina de esto, ¿no? ¿Qué opina del cambio climático? El cambio climático. A ver, opino del cambio climático es desde un punto de vista de salud. Es decir, aquí en la Ciudad de México lo estamos viviendo, no está lloviendo, parece que va a llover, no va a llover, Sí. la contaminación está muy fuerte y lo opino desde un punto de vista de salud. Desde un punto de vista mediático y político y de Agendas 2030, no lo comparto. Eso es un tema, Esa es la pregunta. Las Agendas 2030 y utilizar el cambio climático como mecanismo político no lo comparto. Comparto que es un tema de salud, Ok. de que nos estamos ahogando, de que no tenemos agua. Ese es un tema de supervivencia, ¿no? Y de que tenemos que ponernos las pilas porque si no, esto afecta a nuestra salud. Y yo Sí. creo que todos lo vivimos, ¿no? Que todos nos cuesta un montón respirar, tenemos la piel seca, Sí. nos sentimos mal continuamente y es por el cambio climático. Y vamos a una zona donde no está contaminada y nos sentimos mejor. Entonces, desde el punto de vista de salud, creo que tenemos que actuar ahora porque este año leí que es el año más cálido en todo el planeta y llega siendo así durante los últimos 20 años. Entonces, ¿cuál Pero es? es que es un tema de que realmente es el cambio climático, o sea, existe o realmente es una burbuja que hay en la ciudad que es provocada por el efecto invernadero. De hecho, se ve muy bien Sí. reflejado en los coches. Los coches aquí en 2 días están sucios, güey. Es increíble. En España yo lavo el coche y me aguanta Sí. 3 semanas, un mes. No sin duran ensuciarse. limpios los coches porque hay mucha contaminación y si Exacto. llueve nada. O sea, es mínima. O sea, es una brisa, es una llovizna Claro. lo que cae. O sea, no es una lluvia en sí, ¿no? Es que como decía, el cambio climático creo que ya es un tema político donde lo están utilizando literal para que la gente gaste menos, consuma menos agua, menos de Exacto. todo y se están mintiendo en un tema político. Y digo, tío, o sea, Agenda ¿cómo es esto? 2030, que se Total. habla de la Agenda 2030, también que está vinculado con otro tipo de aspectos, pero yo creo que se tiene que entender desde el punto de vista de salud. Sí, claro. Si se hace un análisis del impacto que está teniendo en ciudades como la Ciudad de México, es que muchas enfermedades están relacionadas con este clima que tenemos. Claro. Y hasta enfermedades tipo algunos mosquitos, de este tipo de enfermedades que no necesariamente tienen que ser contagiadas por humanos, a lo mejor hasta lo trae un mosquito o algún tipo de plaga, Totalmente de acuerdo. Bueno, Oye, pues, Alex. Espera, falta una última Antes. pregunta, ¿eh? Esta creo que va muy Dale, rápido. dale. Mira, me A voy a ver. tomar otro sorbito porque... Ay, Es que ya me la acabé y Vete. a lo mejor ya. vete preparando. Sí, pero yo también tengo, claro, como todo el tema de energía, pues también tengo algo de intriga por saber qué opinas de Greenpeace, ¿no? Que al final, pues, quieren parar todo el tema de energía sucia y se enfocan, como tú, ¿no? En temas de energías renovables y tal. Tengo hoy un debate, que ahora te lo voy a comentar, pero ¿qué opinas de ellos? Fíjate que las organizaciones ambientales ahora mismo son unas grandes opositoras a las energías renovables. Okay. Es decir, tienen un dilema, yo creo que interno dentro de esas propias organizaciones, porque dicen, luchamos contra el cambio climático, estamos a favor de las energías limpias, pero que nos estamos encontrando en muchos lugares de Europa. Es decir, hay un proyecto de energías limpias, ese proyecto va a generar empleos, ese proyecto va a ayudar a descarbonizar la zona. Y luego las mismas organizaciones son las que protestan por la instalación de parques fotovoltaicos. Totalmente. Entonces, yo creo que es un dilema que tienen las propias organizaciones que no saben qué es lo que quieren, hacia dónde van, porque critican, están en contra de todo, pero no proponen soluciones.
Sí, yo creo que sí saben dónde van. Lo que pasa que al final está como comprobado, de hecho, en el libro este que comentaba de No hay Apocalipsis de Michael Sellenberger, que tenéis que leerlo, es brutal el libro. Venga. Y ahí te explica cómo no sé, creo que fue en California, el gobernador que estaba allí, Sí. pues resulta que, bueno, pagó, subvencionó a temas de Greenpeace para que protestaran por temas que no le interesaba al gobierno. O sea, luego se dieron cuenta que el gobernador de California estaba como asociado en unas empresas de petróleo, entonces, no sé, pues, le pagaron Claro, dinero al intereses Greenpeace, políticos, ok. claro, para que protestaran por lo que iban en contra y así favorecieran el tema de petróleo. Y bueno, eso hay mil temas, creo que cada vez, pues al final esos son intereses políticos. Son lobbies, son los propios Claro. lobbies. Por ejemplo, en Europa se habla mucho de los lobbies de Bruselas. Las grandes políticas que se toman en la Unión Europea ya no se toman en los países, se toman en Bruselas. Ujú. Se toman en Bruselas porque hay lobbies farmacéuticos, hay lobbies energéticos y son los que presionan al propio Parlamento Europeo para la toma de esas decisiones. Entonces todo es una cuestión de lobbies ahora mismo. Desde tu perspectiva, Héctor, ¿cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánto tiempo crees que va a ser pertinente para que todas las energías se vuelvan sustentables, renovables, con base en el sol? O sea, para dejar atrás el petróleo, ¿cuántos años crees que todavía hacen falta para que hagamos esa transición de plano, o Es sea, completa? Claro, como dijiste antes, depende más de la batería. Y Sí. yo creo que va a ser Y, imposible ese cambio. Yo creo imposible. que tampoco el petróleo y el gas van a desaparecer de un día para Ok. otro. No. Mira, hay que ver los ejemplos de países como Dubái, como Emiratos Árabes. Sí. Ellos también están haciendo una transición de decir, somos países que vivíamos de la exportación del petróleo y del gas, Sí. nos estamos convirtiendo en referentes financieros. Ok. Entonces, los propios países que están marcando esta nueva dinámica son los propios países que han vivido su economía al 100% de los recursos naturales. Los recursos naturales son ilimitados. Sí. Entonces, la clave está en las decisiones estratégicas que tomen los países. En ese sentido, México, por ejemplo, no se puede quedar atrás en ese sentido de decir, Sí. de invertir, de diversificar su matriz energética, porque esas consecuencias que no tome ahora se van a ver reflejadas en la economía dentro de 10 años. Claro. Es que, claro, mirando Dubái, o sea, Dubái se ha hecho millonario Sí. del fracking y del petróleo. Dice, bueno, o sea, es un desierto. Tienen viento, tienen sol. ¿Cómo es posible que se han hecho millonarios con el tema este Claro. de fracking y petróleo? ¿No? Pero ese dinero se lo podían haber quedado y lo que han hecho es invertirlo en convertirse en un hub financiero, en un hub de inversión, ¿no? Entonces también yo creo que están aprovechando todos esos recursos naturales para convertirse en un referente en el mundo en la parte de inversión y la parte de un ambiente amigable para hacer negocios. Poco a poco yo creo que está bajando, porque ya los impuestos estaban al 0% y ahora van a estar 9% en Dubái. Ya. Así Sí. que ya sabemos que siempre los gobiernos empiezan a hacerlo bien, luego empiezan a tirar un poquito de la cesta Claro. y ya empiezan ahí a liarla un poco. Así que Bueno, quizá por lo Dubái... menos aquí en el caso de México, ya un coche que es híbrido y ya no paga la misma cantidad, de hecho creo que no paga ni siquiera el impuesto de la tenencia y no tiene esta limitación de que no circula, ¿no? Que es lo que se ha hecho en estos últimos días, de que implementan programas para que pues no Oye, pues circulen cierta cantidad qué de bueno, coches. no sabía de eso, me parece una medida muy interesante. Por Claro. ejemplo, en el centro de Madrid ocurre lo mismo con los Sí. vehículos eléctricos, que ya no, que son los únicos que pueden acceder libremente. Así es. Entonces, me parece que yo creo que, y aquí sobre todo lo quiero centrar mucho en México, que México tiene esa oportunidad histórica de convertirse en uno de los países más importantes a nivel mundial por su posición geográfica y porque, lo digo nuevamente, el tener consumo energético y no poder satisfacerlo es una bendición que tiene que saber aprovechar. Sí. Porque el gran problema que tienen los países es que no consiguen ya tener más consumo energético. Los países, las economías europeas están flat, están paradas. Ok. Alemania no crece, Italia no crece, España no crece, Estados Unidos, México puede crecer muchísimo más, puede atraer muchísimo más industria. Lo que necesita es generar más energía y que sea energía limpia. Claro. Pues bueno. Es un tema de verdad súper interesante, de reflexión, porque pues ¿qué vamos a hacer los siguientes años? Pues yo creo que es apostarle a estas energías nuevas, a estas energías limpias. Y pues Alex, encantado de verdad de que Héctor nos haya acompañado. Aprendí muchísimo en este episodio. Claro, es un tema súper interesante. Es interesante, sí. Al final nos damos cuenta de que la política es un factor Sí, clave y claro. súper influyente en la energía. Es decir, por ejemplo, Tesla, pues ya llegó a México, ¿no? Y Tesla fabrica sus automóviles, bueno,
de sustentables o con base en energía eléctrica o energía renovable. O sea, ya no consumen tanto. Van a llegar a Nuevo León, ¿no? Exacto, pero mira el potencial que tiene México en ese sentido, Claro. que es uno de los países con mayor instalación de fábricas automotrices. Sí, así es. Con toda esa transformación de coches híbridos y eléctricos, México puede producirlos y fabricarlos. Entonces también esos son empleos, Sí. son nuevos empleos. Sí. Es que México tiene la bendición de que puede generar empleos Sí. y que tiene los recursos naturales. Entonces, uno que ha viajado por muchos países dices, no, es que cabrón, México es el país con más potencial del mundo que veo. Digo, en Europa, en Latinoamérica, cada vez que viajo, digo, México es el país con mayor potencial en los próximos 20 años si hace las cosas bien. Así es. Pues nos quedamos con esta reflexión y completamente de acuerdo. Héctor, ¿algo que quieras decirle a la audiencia que te está viendo en este momento? ¿Algún mensaje, algún consejo, algo que quieras compartir? A ver, hemos hablado de dos temas muy interesantes, la Sí. parte de búsqueda de talento, la parte de renovables. En la parte de búsqueda de talento yo un poco lo que remarcaría lo que he comentado, ¿no? De que aquellos que tienen entre 20 y 25 años es el momento de tomar riesgos. Si tienes entre 20 y 25 años, equivócate, toma riesgos, sale de tu zona de confort, porque todas esas experiencias van a repercutir de manera positiva en tu carrera personal y profesional. Entonces eso lo quiero transmitir a todos los jóvenes que nos están viendo, de que están pensando de estoy terminando de estudiar, ¿qué hago? Arriésgate, no pasa nada, que te tomes un año y te aprendas otro idioma, que te equivoques, que te pierdas en el mundo, ¿no? Porque eso te va a dar otros valores, y también otros skills que te van a ayudar a ser mejor persona y mejor profesional. Y en la parte de energías renovables quiero transmitir pues, el mensaje de confianza, en el sentido de que es el futuro y que también México tiene esa oportunidad histórica para convertirse en una de las potencias a nivel mundial si aprovecha todos sus recursos en energías renovables. Totalmente. Pues oye, muchísimas gracias por venir, Sí. Héctor. Dedicarnos un ratito de tu tiempo. Creo que hemos aprendido un montón de cosas Mucho. súper útiles para nuestro futuro. Nos da que pensar, que reflexionar. Vamos a ver qué pasa en México. Pero nada, muchas gracias y nada, espero que te vaya bien con las empresas. Estoy seguro que sí. Yo lo seguiré viendo, o en España, en Madrid, o aquí en México, donde sea. Lo tenemos y de tenemos que visita. salir de vez en cuando. De hecho, a lo mejor luego salimos unos días tomando algo. Ahorita vamos a hacer como la pausa del video, pero del Sí, luego podcast, ya. pero después vamos a seguir compartiendo. A una chelita. Héctor, también te quiero agradecer tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es tu espacio, esta es tu casa, Alex. Gracias por la confianza de traer a grandes invitados. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Elemental Project, ¿te parece? Perfecto. Muchas Nos vemos en el próximo gracias. video. Gracias. Oye, Hasta y luego, y un un aplauso. aplauso, ¿no? Venga. ¡Bravo! Muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio.